Hoy nos toca, hermanitos, trabajar con los señores de la noche, sino antes de comenzar, enviarles un abrazo virtual a todos ustedes que son mi familia, que somos una familia cósmica, una familia. Yo los considero de esa manera, hermanitos. Ustedes son parte de mi familia, parte de esta aventura de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo? Eh, y a partir de todo esto, el día de ayer estábamos reflexionando junto con algunos abuelos. ¿Ir a dónde? Yo les digo, yo lo voy a Atrás. voltear. Vamos a ir acá por... Quema, quema. Bueno, les decía yo, Tlapoyahualti, Tlapoyahualti. lo voy a Nanitzi Enrique, bienvenido. Celia y Capaquilisli, te recibimos con alegría, hermanito, en este nuevo año. Les decía yo, yo estuve analizando este trabajo que estamos haciendo. Es que agarramos un curso, otro curso, el chiste que eran como 4 cursos que vamos llevando. Y al final algunos hermanitos me di cuenta como que dicen, bueno, por fin, por fin, ¿qué estoy estudiando? Como son varios cursos a la vez, hermanitos, en esta ocasión, en este año, esta ocasión, en este año, hermanitos, en este año voy, voy a dar los cursos por veintenas, ¿no? Vamos a llevar solamente dos, vamos a llevar solamente dos cursos, ¿sí? Ahorita estamos ya iniciando con el primer curso de este año. Y nosotros ahorita terminando aquí, voy a dar instrucciones con los muchachos también, con los otros abuelitos y hermanitos, que vamos a trabajar con los señores de la noche. Yo los guiaré. Entonces, ¿por qué tenemos que empezar con los señores de la noche, hermano? Porque les vamos a pedir permiso y tenemos que conocer estos señores de la noche. ¿Sí? Para poder entender, hermanitos, para poder entender justamente el trabajo que nos toca para este año. Este año es un año 13 casa. ¿Mm? Recuerden el gran poder del número 13, hermanito. Y Xiutecutli es el primero. Miren, Xiutecutli, el señor del fuego celeste, le está dando en esta imagen una ofrenda a una casa muy bien estructurada, ¿sí? Y esta casa no es más que nuestro cuerpo. En este año, hermanitos, es un año femenino, es un año para empoderar nuestra energía femenina. Y es, la energía femenina es intuición, percepción. Por eso el día águila, el día Cuautli, yo, si se acuerdan ustedes, les compartí como 2 videos que le estaba yo agradeciendo al rumbo de Cihuatlampa, ¿no? De Cihuatlampa. ¿Por qué? Porque está relacionado con esto, hermano. Este año es muy femenino, un año de grandes retos, hermanos. De esos retos de que este templo vamos a hacerle una introspección, una reflexión, cómo hemos aprendido, ¿sí? Hasta esta edad en el que estamos nosotros, sin importar qué edad tengamos, ya estemos haciendo nuestra evaluación, ¿verdad? Porque en el año uno conejo, ¿verdad? Que va a ser en el 2026, vamos a reiniciar nuestro aprendizaje. Hagan de cuenta todo lo que vamos a aprender en este año. Vamos a crear, vamos a crear nuevas
ideas, nuevos proyectos. Si lo queremos ver desde esa perspectiva, podemos hacer un proyecto intelectual. A lo mejor dar clases, hermanitos, ustedes allá en sus lugares. Claro, si gustan, yo los puedo ir apoyando con la guía, ¿sí? Ahí tenemos al abuelito Umetoshli, da sus cursos de Tonalpoali, de filosofía, de ejercicios. De eso se trata, hermanitos, de que multipliquemos este conocimiento, ¿sí? Yo no me molestaría con ustedes si algún día me dice, maestro, yo le agradezco por todo lo que me ha dado, pero ahora me encargaré yo de dar clases también. Qué bueno, qué bueno que nos multipliquemos, que seamos más, que allá desde, como decimos ahí en el movimiento del magisterio, desde nuestras trincheras, vamos a seguir promoviendo esta cultura, esta enseñanza, este aprendizaje, ¿sí? Les digo, yo estoy bien emocionado porque estamos iniciando un año hermoso, ¿sí? Dice Tonalpúquet. ¿Qué es un Tonalpúquet? Tonal, energía. Pu, de púa, cuenta. Quet, la persona. La persona que cuenta las energías del tiempo, ¿sí? Porque nosotros es lo que estamos aprendiendo, hermanito. ¿Sí? Ahorita vamos a trabajar con los señores de la noche. Cómo nos vamos a empoderar con el Señor de la noche? ¿Sí? Siguiendo, siguiendo esta metodología, hermano. Ojalá lo puedan tener ustedes presentes y si es posible anotarlo. Son 9 días que vamos a trabajar, 9 días. ¿Sí? Y vamos a evaluarnos. Porque es lo que quiere decir la veintena de Atlacahualo. A Atlacahualo. Lo que ha dejado las aguas. El descenso de las aguas que deja fertilidad. ¿No? En los ríos baja, los lagos baja el agua. Toda ese fertilizante natural que gira, que hay en los ríos, en los lagos, se ocupa para fertilizar la tierra. Pero como humanos, ¿qué nos ha dejado el año 12 cuchillos de pedra? Vamos a evaluar. ¿Qué nos ha dejado el señor Xiutecuhtli, el señor del fuego celeste? ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no hemos aprendido y queremos aprender? ¿Sí? De eso se trata. De aquí al 21, de aquí al 21 de esta veintena, ¿no? Vamos a terminar con los señores de la noche. Pero los sábados, ¿no? Por eso cambiamos el horario de siete a 9, ¿sí? A 9 de la noche. ¿Por qué? Porque terminando estos señores de la noche, celebramos el señor Tlacachipewalistli el 21 de marzo. Iniciamos ya con los trabajos con Tlaloc, ¿sí? Va a ser un curso totalmente con Tlaloc, 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 Tlaloc. Terminando, empieza una nueva veintena. ¿Cuál sigue? Tlacachipewalistli. Puro Tlacachipewalistli. Los 20 ejercicios que vamos a hacer con Zipactli, con Yeyecatl y así los 20, hermano. Terminando este curso, viene otro curso, ¿sí? Vamos a llevar solamente 3 cursos para no confundirnos, 4 con el náhuatl, náhuatl intermedio, ¿sí? Este náhuatl intermedio, hermanitos, nos va a empoderar que vayamos aprendiendo esto. Lectura de Amoshli, los sábados y domingos en la mañana. ¿Mm? En la mañana, lectura del códice, ¿verdad?
Pero bueno, hermanitos, vamos iniciando, ¿sí? Ya que el tiempo es muy valioso. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos, hermanitos, a esta nueva aventura de este año 13 casa. Vamos iniciando con con la trecena Seoli. Acuérdense que seguimos con la trecena de Seoli. La veintena, la veintena Atlacahualo, lo que nos han dejado las aguas. O sea, lo que nos ha dejado nuestra experiencia como aprendices de la vida. ¿Sí? Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el Señor de la Noche. El les presento aquí es Xiutecut. Estás dando una ofrenda directamente a la casa. Es esta casita, es de nosotros. Y vamos a trabajar con la ofrenda de nuestra casa, hermanito. ¿Sí? Chequen ustedes. Él nos da la ofrenda, pero nosotros ya somos una ofrenda. Recuerden, su nahualito es Colotli, Colotli, el alacrán, ¿sí? Es el equilibrio, es la armonía del alacrán. Saber cuidarnos, es importante saber cuidarnos en nuestra armonía. También, Xutecutli también se le llama el centrador, es el azul del cielo, es el centrador. Entonces, Colotli con sus tenacitas nos dice, armoniza, vive en armonía, ten cuidado, que tú mismo te puedes sabotear. Como es el alacrancito con su aguijón, a veces solito se lastima con su aguijón, ¿sí? Pasa lo mismo con nosotros. Hay ocasiones que nos lastimamos a nosotros mismos, ¿no? En vez de amarnos, nos lastimamos. Cuando dejamos que otras personas nos lastimen, nosotros estamos dando la apertura que nos lastimen. Cuando las demás personas nos subestiman espiritualmente, energéticamente, psicológicamente, ahí estamos nosotros desarmonizados. Por eso es importante saber poner límites. Eso nos dice el alacrancito. Y Señor del Fuego Celeste, ¿qué representa el Señor del Fuego Celeste? Representa la rectitud de estar aquí centrados. ¿Por qué la rectitud? Justamente la centralidad. Todos nosotros, hermanitos, todos nosotros desde niños, sabemos que tomando decisiones tendremos resultados, ¿no? Que si yo ya sé que una vez me quemé con el fuego al agarrar el tlexochtli sería las brasas, y justamente la palabra que vamos a aprender el día de hoy, tlexochtli, fuego, el flor del fuego, o fue el fueguito en forma de flor. Pero bueno, yo ya me quemé una vez con ese fueguito, con ese tlexochtli, esa brasa. Mi mente ya sabe, mi cuerpo ya sabe, mis manos, todo mi cuerpo. Lo está resguardando, lo está percibiendo y lo voy guardando aquí en mi ombliguito. Pero nuevamente pongo mi mano y me quemo. Y digo, ay, es que no es cierto. Ya sabía yo que ese al tocar el fueguito me iba yo a quemar. Pero claro, no, es que me pasó algo bien malo. No es cierto, hermanito. No es cierto. Nosotros ya sabemos que tomando una decisión tendremos los resultados. He ahí que a veces nos hacemos las víctimas. Es que Diosito me está castigando. Es que, es que el Señor se enojó conmigo, ¿no? Pero no es eso, hermanitos. Esta parte nos toca trabajar, ¿sí? La centralidad, la justicia. Seamos justos. Pero como decimos, ¿con quién?
con nosotros mismos. Tengamos en cuenta este con Xutecuhtli. Rectitud, centralidad, justicia, la honestidad, hermanitos, la honestidad. En este ejercicio vamos a trabajar la honestidad. ¿Con quién? ¿Con todos? No, con nosotros mismos. Seamos honestos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo espiritual, con nuestro corazón físico, que ahí emana el tona, o sea, la sangre, que regula el calor corporal, pero también lo que sale de nuestras emociones a través de nuestro aliento, como ahorita yo lo estoy haciendo con la palabrita. Aquí está, miren, el corazoncito en lo que nos está diciendo aquí el corazoncito. El corazoncito está elevado al cielo, al universo, al gran señor Xiuhtecuhtli, ¿no? Siendo justos, siendo honestos y confianza. Confiemos en nosotros, hermanitos. En todos confiamos. En nuestros políticos confiamos, ¿no? En nuestros instintos confiamos, pero a veces no confiamos en nosotros. A mí me ha pasado también, ¿no? Digo, me dicen, hazlo. Digo, no, pues es que yo también no, igual y no puedo lograr yo las cosas. No, tú puedes. Te conocemos que eres capaz. Dice, son ejemplo, la centralidad se representa con la mariposa de turquesa en el pecho. Es un concepto cíclico en la naturaleza como en las personas. Es una constante de depuración de actitudes, tanto internas como externas, que sirven para reacomodar y ordenar en nuestras vidas. Hermanitos, básico. Esto es básico. Les decía yo, inclusive ese es el ejercicio del día de hoy. Aquí está nuestra mariposa central de turquesa. Es este que tenemos. Nuestro y el chiquiscal. Hagamos que vuele, que se eleve a esos cielos, a esos lugares mágicos, en el ensueño. Por eso es el Señor de la noche, en el ensueño, en este azul turquesa, ¿sí? Este ven ustedes acá abajito en su pie de Xutecuhtli es precisamente Zipactli. Zipactli, el inicio es el uno. Este marca que es el primer señor de la noche, este es Zipactli. Y vean cómo este Xutecuhtli está, con su atuendo, ¿no? Es una depuración de actitudes. Hermanitos, hay actitudes que no nos ayudan en verdad, ¿sí? ¿Como cuáles? Nuestra negatividad, nuestra desesperación, nuestra impaciencia, ¿sí? A veces, a veces vemos personas y nos hacen daño, en su momento queremos hacerles el mismo daño, cuando no debe de ser así. Yo lo he vivido. Hay gente que pues me ha lastimado, sí, directo, me ha lastimado. Emocionalmente, físicamente, intelectualmente, energéticamente, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que te pueden robar la energía? Y conmigo lo hicieron, ¿sí? Sin saberlo yo, pero, bueno, aprendí y hoy puedo ver a estas personas decirle, no pasa nada, aprendí, aprendí, ¿no? Entonces, vamos a depurar nuestras actitudes, hermanito, ¿sí? Internas como externas que sirven para reacomodar y ordenar nuestras vidas. Créame que si nosotros todo esto depuramos nuestras actitudes, nuestra vida será diferente. Nosotros podremos ver ese cielo azul sin
ponernos nostálgicos sin ponernos tristes. No es que me pasó esto. No, no pasa nada. Disfrutemos el momento. Sí, quizás me hirieron, pero lo disfruto esa parte que me lastima. ¿Por qué? Porque me fortalece. No me victimizo, ¿eh? No, eso no. Victimizarse no. Decir, quizá esto que me pasa, parte de eso, yo lo permití, ¿no? Yo lo permití, le di cavidad, no, no puse yo límites. Por eso, pues hicieron lo que hicieron conmigo. Pero si estoy centrado y yo sé realmente lo que quiero, va a ser difícil que me hagan daño. Por eso aquí miren miren, este somos nosotros, ¿no? Vean, su cabeza gira totalmente hacia arriba y su cuerpo está aquí. Miren, su cuerpo está, gira su cabeza hacia arriba. Es una señal de, justamente del nahualismo, de trabajar como nahual, de estar en ese equilibrio, ¿sí? Porque es una gran responsabilidad. Cuando empiece, bueno, algunos de ustedes ya lo están haciendo las ensoñaciones, ya están interpretando los sueños. Eso es parte de, ¿no? Justamente es lo que nos dice. Aquí miren, este abuelito que vemos aquí nos está mostrando ese. Créame, cuando sientes que sabes algo un poquito más, el ego se eleva y dices, no, pues yo soy esto, yo soy el otro, yo sé trabajar, te puedo sanar, ¿no? He ahí donde ese es el trabajo de nosotros. Decía uno de los muchachos que estoy trabajando con ellos de manera presencial. Dice, entonces, maestro, ¿qué chiste tiene que yo sepa algo y no lo pueda andar yo demostrando? Dice, yo ya sé hacer unas cosas que usted me enseñó y quiero demostrarle a mis compañeros. Digo, no, eso no es parte del camino. Jamás hagas eso. ¿Por qué? Porque el poder que se te da es para ti y para los que te pidan ayuda, ¿no? Aprende y verás que vivirás en armonía, porque vas a andar presumiendo, no falta el otro que sepa más que tú y te haga algo más. ¿Mm? No es bueno. Entonces, hermanitos, y ahorita lo explicaremos más adelantito, esta imagen, este es del códice Feyerabad y Meyer, este es el señor Shoteco. Aquí está, hermanitos. Ese es el primero. Xutecutli, Zipactli, el gran Zipactli, y aquí también es el gran Zipactli en unión con Atl. Y chequen, aquí hay un cuadrito, es la misma que encontramos en el Códice Borgia, ¿no? Dar una ofrenda a tu cuerpo que es agua. Xutecutli en su mano lleva este bastoncito con plumas, ¿sí? Este bastoncito con plumas, la cual nos indica seguir avanzando. Justamente lo que les decía es callar y no andar presumiendo, por eso lo pintan también en la boca de color rojo, la fuerza de voluntad de expresar y resguardar tu poder, ¿no? Aquí miren, en la otra mano lleva un atado de carrizos. Debemos saber realmente por qué queremos estar en este camino, cuáles son nuestros objetivos, ¿sí? No olvidemos que somos parte de un gran mundo energético y que ahí está el aire, que ahí está la tierra, que ahí está el fuego, que ahí está la montaña. Ujú. En su frente tiene al colibrí azul turquesa, la fuerza de voluntad, ¿no? Aquí un atadito con plumas y una cuentita de flor, justamente nos dice el caminar en este sendero. Y él está caminando, siempre estará avanzando. Xutecutli es la radiación
del, del abuelito Sol, del abuelito Tonatiuh, lo refleja ahí, ¿sí? Y aquí lo que les decía, cuidar de lo que emana de nuestro corazón, que este corazón debemos de elevarlo, debemos de ofrendarlo en lo físico, tener la fuerza como esta serpiente que entra dentro de este corazón y si se dan cuenta la serpiente tiene dos colitas, son dos serpientes, nuestro Tezcatlipoca y nuestro Quetzalcóatl. Asimismo, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl emanan del corazón como el aliento, lo más hermoso que tenemos, ¿no? Esta lengüetita de Malinali debe de ser medicina en nuestro corazón. Tiene precisamente la lesna de hueso y la lesna de maguey, pues hay que empoderarlo con esa fuerza de voluntad. Y tiene una cuentita, miren qué cuentita tan hermosa, ¿no? Que ese es el aprendizaje que debemos de ir haciendo en el camino de nuestro amar, en nuestro querer, ¿sí? Porque podemos amar mucho a nuestro aprendizaje, amar haciendo, ¿sí? No nada más decir, te amo, hermanito, pero dime, ¿qué estás haciendo por ti? Primero por ti, me amo. No basta con decirte frente al espejo, me amo mucho, te amo, te amo. Ajá, pero como te amas tanto, ¿cómo te estás alimentando? ¿Cómo te estás ejercitando intelectualmente, físicamente, energéticamente? ¿Cómo te estás amando realmente? Por eso es la honestidad, ¿sí? Y aquí está, miren, el abuelito. Él está nahualeando. ¿Mm? Cheque, él está nahualeando. Esta cajita que ven ustedes aquí, esta cajita es el resguardo de su energía, de su poder. Sí, este que está aquí. Y todo este cuadro nos indica la ciclicidad de la vida. La ciclicidad de la vida. Dice, todo está en una forma cíclica. Tú te puedes transformar en lo que tú quieras. No olvides que cada ciclo, que cada vuelta, conlleva al reto de empoderar, de ser tú mismo. No olviden que los pochtecas justamente ese es el trabajo con los pochtecas, con Feyerabad y Meyer. Él era un hermanito que hizo la investigación, le llamó el códice Feyerabad y Meyer el Amochli Tezcatlipoca, Amochli Tezcatlipoca. Y justo se trabaja más con Tezcatlipoca, con el Señor de la Noche, con el nahualismo, ¿sí? Nahui Xochitequillot, los cuatro florecimientos del conocimiento, hermanitos. Debemos de hacer florecer esos conocimientos, esos poderes que están en nuestro cuerpo, hermanito. Y yo sé que ustedes pueden. Islamat, Islamatiliscayot, el reconocimiento a través de la lectura intuitiva y perceptiva, ¿no? Es reconocer, es leer al otro yo, primero al otro yo. ¿Y qué sería? ¿Qué sería el otro yo? Frente a nuestro espejo, por eso yo les decía, es necesario nuestro espejo de Tezcatlipoca, ¿sí? Un espejito así, miren, grandecito. O en su caso, hay unos espejitos más pequeñitos, pero si pudieran conseguir uno un poquito más grande, será de vital importancia, porque es donde nos vamos a ver. Y tenemos nosotros un Tezcatlipoca, que lo utilizamos todos los días. ¿Saben cuál es? Este, Órale. este es el Tezcatlipoca. Hola Gaby, buenas noches. No, sí ¿Sí? te llamé, pero Permíteme. Bueno,
Este es otro Tezcatlipoca que donde nos reflejamos, ¿no? Ojo, este Tezcatlipoca, muchos nos está perdiendo. Máxime los niños, los jóvenes. Recuerden que hacer este recuento, este análisis, esta reflexión es interesante. Alguien me decía de los muchachitos que les doy clase presencial. Dice, maestro, ¿por dónde voy a agarrar? Dice mi espejito de obsidiana, aquí no hay. Bueno, saca tu celular. Mírate, aquí en tu celular es una pantalla negra, vean. Es una pantalla negra. Mírense, tal, resguárdense. Yo le llamo resguardarme, o sea, de concentrarme, fijarme. Fíjense en ese espejito, ¿sí? Por si no han conseguido su espejito de obsidiana. Fíjense ahí solamente 5 minutitos. No se muevan ustedes no se muevan, fijos, hagan ese ejercicio. En un momento, esa imagen se mueve, no es magia, se mueve. ¿Por qué? Porque está vivo nuestro otro yo, ¿sí? Háganlo. Por eso es reconocer, dice, reconoce al otro yo que está ahí. Cuando reconocemos que está ahí, se nos va a facilitar más unirnos, trabajar juntos a que lo neguemos. Cuando nosotros negamos ese otro yo, va a ser difícil hacer un concilio, hacer una comunión, hacer equipo, hermanarte con él, porque él te va a ayudar en tu parte intuitiva y perceptiva, ¿no? Y ese donde lo encontramos, aquí miren, aquí está, miren, chequen, Xiuhtecutli tiene la pintura de aquí. Justamente nos habla de ver a través de nuestro ser interno, hermanito, a través de nuestro ser interno, ¿sí? A veces estos ojos que tenemos nos engañan, a veces se nos dificulta, por eso ahorita quise ponerme los lentes para decirle, a veces esto es lo que nos ayuda un poquito, pero hay otra forma más, leer intuitivamente y perceptivamente, ¿sí? Aquí está, mire, es lo que nos está diciendo Xiuhtecutli. Entiéndete, percibe, intuye. Si logras desarrollar estas dos cualidades, vas a tener el poder de hipnotizar con tu vista, con tu rostro, con tu ser, con tu energía. ¿Y cómo hipnotizas? Dicen unos hermanitos, somos imanes, somos como ese imán, atraemos lo semejante. Lo que nosotros emanamos como tona, como energía, eso mismo atraemos. Si nos rodeamos nosotros de gente positiva, de gente que ama leer, ama la cultura, estamos atrayendo toda esa gente. Pero si estamos pensando y programándonos, la vida es una cosa fea que no debe de ser vivida, la vida es malvada, toda la gente es mala, ¿qué vamos a atraer? Lo mismo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos emanando. Es importante. Energía, hermanito. Energía. ¿Qué están ustedes emanando ahorita? ¿Amor? ¿Comprensión? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Venganza? ¿Qué es lo que están irradiando? ¿Inseguridad? ¿Victimismo? Pobrecito de mí, ¿no? Pobrecito de mí, pobrecita de mí, es que todos se aprovechan de mí. ¿Será? ¿O tú dejas que se aprovechen de tu energía? Ojo, importante. Por eso nos lo marca Xiuhtecutli. La conexión del
Tlamatilisli con los órganos internos para, ándale, tenía ya hambre, para reiniciar un trabajo espiritual. Aquí está, miren. En esta parte, nuestra mente, nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia energética, nuestra inteligencia física y nuestra inteligencia perceptiva va a hacer que se conecten con todos nuestros órganos, a través de nuestro estómago, a través de nuestros pulmones, sistemas activos, a través de nuestro cabello. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando se espantan, luego sentimos los cabellos bien parados, se esponja nuestra cabellera, ¿sí? Porque está percibiendo una energía. Ujú. Nosotros aquí en los pueblos, por lo general, luego decimos, "Ah, es que me espantó el muerto, iba yo pasando cerquitita en una barranca, en un río, y sentí como que alguien se está quejando, y luego, mis vellitos, uf, se esponjan y se activan. Nuestro cuerpo es súper inteligente y puede percibir de esa manera. Por eso es tan importante que nosotros ejercitemos la conexión con todo nuestro cuerpo, con nuestros órganos internos. Hay que hacerlo, ¿sí? ¿Y dónde? Aquí me lo está diciendo, miren, la energía donde debe de emanar. El trabajo con las vidas pasadas a través del cordón umbilical. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio en el tercer círculo? Nos amarramos una cuerdita aquí en nuestra cintura y lo ponemos esta cuerdita aquí justamente donde está nuestro ombliguito y agarramos esta cuerdita que está conectado con nuestro ombliguito, lo agarramos. ¿Mm? Este cablecito, este cablecito es un mecatito, vamos a utilizar un mecatito de Ishley. Cerramos los ojos y nos conectamos con nuestras vidas pasadas. A través de eso nosotros tendremos mayor conocimiento. Me acuerdo muy bien en una clase me decía una hermanita, dice, oiga, yo, yo trabajo con la sanación. Llega gente, me dice, oye, tengo esto, oiga, tengo esto. Sí, haz esto, haz el otro. Haz este ejercicio, toma esta medicina, ven, te voy a dar este masaje. Y dice, y luego hasta yo me sorprendo, ¿dónde aprendí esto? Aquí está. Por eso debemos de hacernos conscientes, volvernos conscientes del trabajo que nos toca hacer. ¿Mm? El ombliguito. Si ustedes están en sus posibilidades, háganlo. Amárrense una cuerdita de preferencia que sea fibra de maguey. Maguey. Ishle, nosotros le decimos ishle. Se amarran y aquí donde van a hacer el nudito, que sea justamente en el ombliguito, ¿no? Y ya lo conectan. Se ponen en posición fetal en la nochecita, ahorita antes de dormir, y empiecen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle nuestras vidas pasadas, nuestros abuelos, que nos den la sabiduría, que nos den el conocimiento. No descartemos que ellos nos pueden ayudar, hermano. La transmutación y limpieza del cuerpo espiritual, emocional, cuerpo físico, nahuálico, astral, Tepeyol 5, Tepetl, montaña, Yol 5, lugar. Aquí está, miren. Esta energía, donde está nuestro coxis, físicamente es donde desechamos todo aquello que nuestro cuerpo ya no lo necesita, ¿no? Cuando vamos al sanitario, ¿no? En forma de excremento, en forma de orín, nuestro cuerpo lo desecha. He aquí, he aquí donde nos dice,
limpiemos nuestro cuerpo intelectual, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo nahuálico, ¿no? Limpiemos, desechemos, hay muchas cosas que están en nuestro cuerpo que no nos sirven, ¿no? Y debemos de trabajar con esta transmutación. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿No? Si yo sé que fumar, si yo sé que beber, si yo sé que las drogas me hacen daño, he ahí la reflexión, ¿no? Ahí es lo que me decía el abuelito, dice, bueno, ahorita dice, ¿vas a beber mezcal? Ahí está. Tú dices, le digo, no, abuelito, mi propósito para este año es desintoxicar mi cuerpo. Te felicito, pero te felicitaré cuando termine el año y verte en mejores condiciones, porque ya supe que ya te querías ir a mi clan sin despedirte, ¿no? Y entonces le digo, es esa parte, hermano, ¿no? Nuestro, nuestras emociones, nuestro cuerpo emocional, a veces la atascamos con emociones súper negativas, muy tóxicas. El victimismo, pobrecito de mí, ¿no? ¿Cómo que pobrecito de mí? No, yo puedo y lo voy a lograr, ¿no? Eso debemos de trabajarlo. Limpiemos nuestro cuerpo. Tequiyot itech yowaltecutli iguan totlacayot Juan tonagua. El trabajo sagrado con el Señor de la noche, con nuestro cuerpo y el espíritu. Ofrendar, ¿qué vamos a ofrendar? Copal, flores. ¿Qué tipo de flores? Las que tengan ustedes. De preferencia, cempasúchil. Pero si no lo tienen, lo que tengan. 13 toques de atecocoli. Por eso les decía, vamos a necesitar nuestro atecocoli. ¿Sí? 3 al rumbo de Tlahuizlampa. 3 toques. 3 toques Mixlampa. 3 toques Iguatlampa. 3 toques Huizlampa. Son 12. El último toque, dedíquenselo a su y el chiquiscali. ¿Dónde está? Lo que van a agarrar es el caracolito, lo ponen aquí. Intencionan. Recuerden, el atecocoli suena gracias a nuestro hijillo, que es lo más sagrado que tenemos. Ajá. Vamos a pedirle a Xutecutli. Cuando pongamos nuestro caracol aquí, pidámosle Xutecutli, abuelito Xutecutli. Te agradezco por todo lo que me has dado, pero también por todo lo que no me has dado, porque si me lo das, me voy a perder, soy humano. Te pido que yo pueda desarrollar la honestidad, la centralidad, la justicia. Es lo que te pido, por favor. Yo estoy aquí dispuesto para trabajarlo, a volverme consciente de mi trabajo que yo hago, ¿no? Dice 13 toques con Atecocoli, 3 por cada rumbo, y el último para pedir que Xutecutli siga empoderando nuestra espiritualidad y nuestro cuerpo energético. Pedirle que nos dé esa oportunidad. Pidámoslo humildemente. Ustedes me pueden decir, pero ¿cuál sería la plegaria? La mejor plegaria, el mejor recito, ¿saben de dónde viene? De aquí y de aquí. ¿Y cómo lo ofrenda? ¿Sí? Porque es una petición. Cuando es una petición no podemos llegar. No, pues yo quiero que me des, yo quiero. No,
con mucha humildad, con mucho respeto, te pido. Inclusive, no vas a pedirlo así, vas a pedirlo agachadito. Ese es el respeto. No es minimizarse, es respetar, ¿no? Pedirlo. Dice aquí, ofrendar 5 gotas de sangre a la Madre Tierra para agradecer a las energías por el ciclo que terminamos y el ciclo que iniciamos, además de presentar nuestros proyectos en el siguiente ciclo del Shiwit 13 Cali, Matlacli Wanyeyi Cali. ¿Cómo? La mano izquierda, pinchamos aquí, 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 aquí. Quitémosle nada más una gotita a la Madre Tierra. ¿Por qué 5? Porque es la transformación, porque pedimos transformación, pedimos cambio, pedimos autorreconocer. El número 5 es el cambio, es la libertad, liberarnos de esas ataduras. Una de las intenciones con esta ofrenda de sangre es para liberarnos de las ataduras. ¿De qué? Del que nos amarró la religión, el que nos amarró la escuela, de lo que nos, la política, el sistema político, social, económico, y el último, la liberación de todo aquello que nuestros papás pues creyeron que nos estaban enseñando, encaminando por buen camino, ¿no? Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, mi pregunta es, ¿por qué con la mano izquierda? Muy buena pregunta, hermanita. Recuerden que los señores de la noche es con la espiritualidad y la mano izquierda representa la espiritualidad, el nahual. La mano derecha representa el tonal, o sea, lo físico. ¿Sí? Por eso, la mano izquierda. Sí, Ujú, gracias. Ya lo recordé, gracias. ujú. ¿Qué mano, Nitsi? Entonces, ¿por qué? Porque es agradecerle a la madrecita tierra que nos da todo, por todo lo que nos dio en este año. Dice alguien, es que me dio cosas buenas y malas. No, no son cosas buenas ni malas. Fueron decisiones y resultados que tú tuviste. No te hagas, no te hagas la víctima ahora. No, no, eso no te sirve de nada, yo le decía. Y no nos sirve, hermanitos, victimizarnos. No, los resultados que tuve yo lo decidí. Yo sabía bien cuáles podrían ser los resultados. A lo mejor me afectaba mi salud, ¿no? Pero ahí va uno de terco. Hasta no ver, creer, decimos. ¿No? Entonces, en esta 13 casa, hermanitos, es muy hermoso. Y ahorita les voy a explicar por qué. Un año con energía femenina, 13 casa, y su regente, Tepeyolotli, el espíritu, el corazón de la montaña. Por lo tanto, podemos pedir con Xutecuhtli la intuición, percepción, desarrollo de habilidades cognitivas y receptivas. ¿Cognitivas? ¿Receptivas? Sí, recepción de aquí de energía, de todo esto. Sí, por eso les decía que cuando nos espantamos o sentimos que hay una energía muy densa, decimos, nuestros vellitos como que se quedan paraditos ahí. Luego decimos, esto se me hizo, hasta se me hizo de piel de gallina, ¿no? Y lo sientes. Pero entre más lo desarrollemos, esa cualidad, mejor será para nosotros, ¿no? 2 ejercicios para potencializar nuestra energía femenina. ¿Cuál serían esos 2 ejercicios? ¿Solo 2? Sí.
Sí. Uno, si gustan hacerlo, miren a los ojos a la persona que estiman. Pues es su Ishnamixin, o sea, su pareja, su dualidad, su hijo, su hija. Mírenlo a los ojos. Primero serios. Primer ejercicio serios. El que, el que percibe nuestra mirada va a decir algo, algo ya supo, ¿no? Y el otro es mirarlo a los ojos y sonreír, queriéndole decir, no pasa nada, aquí estoy, todo está bien. Esos dos ejercicios, háganlo. ¿Para qué? Para potencializar nuestra percepción. Entre más practiquemos esta percepción, será mejor porque nos ayudará a leer las intenciones de cada persona. ¿Mm? Y al conocer las intenciones de una persona, sabremos cómo actuar en esta armonía. Sabremos ser justos con nosotros y con la persona en cuestión que estamos escaneando, le digo yo. ¿No? ¿No les ha pasado que hay gente que miras a los ojos, se agacha, no resiste la mirada? ¿Por qué? Uno, es una persona insegura. Dos, puede que sea que la persona trae intenciones con doble propósito. ¿Sí? Sí, hermanita, la escuchamos. Creo que había levantado la mano la hermanita, y me di cuenta, pero no me acuerdo quién. Pero sí le vi que levantaron la mano, ¿no? ¿O ya no? Alguien que... Perdón, maestro, fui yo. Era Sí, sí, para hermanita Carmen. preguntarle, le escribí, pero es para preguntarle en qué partes de la mano izquierda debo punzarme para ofrendar a la Madre Tierra. Gracias. En la yema, hermanita. Es donde menos duele, en la yema. Muchas gracias. Una gotita. Vamos a dar una gotita. Hermanita Guadalupe, ¿quiere participar o es la manita de hace rato? Perdón, abuelo, era de hace rato, pero bueno, aprovecho. ¿Podría, por favor, repetir lo del cordón amarrado en la cintura, el nudito en el ombligo y luego la otra cuerda? O sea, y lo que va a la otra, ¿va a la boca o a dónde va? Es la misma cuerda. Haga de cuenta que Ujú. puede ser esta cuerda, ¿no? Usted Sí. le hace un nudito aquí. Ujú. Este nudito debe de ir justamente, este nudito, en Sí. el ombliguito. Después Ajá. agarra y este lo conecta a la boca. Esta cuerdita usted lo Mm. agarra con las dos manitas. Sí. Cierra sus ojitos y se pone en posición fetal. Muy bien. De ser posible, si usted lo hace en su habitación, así como Dios nos trajo al mundo, Sí. porque la intención es renacer en nuestro propio cuerpo físico, intelectual, emocional, nahual, psicológico, O sea, ¿no? es un nuevo nacimiento. Ujú. ¿Por qué? Porque Xiuhtecutli son los inicios. Estamos iniciando un proyecto más. Y es importante saber qué buscamos. Ujú. ¿Sí, Gracias, abuelo. hermanita? Ujú. Sí, hermanita. Entonces, miren, es que es eso. Cuando empecemos un curso, debemos, o un trabajo, un proyecto, o lo que hagamos, ¿no? Debemos saber por qué lo hacemos. Debemos tener un objetivo. Por eso Xiuhtecutli, ahí tiene su atadito de carricitos. Dice, estos son mis objetivos. Yo sé qué es lo que quiero. Que yo me haga como que la Virgen de Guadalupe me habla, esa es otra cosa. Pero debo de saber que yo estoy para un fin.
Cihuatlampa, el lugar de las mujeres. Este año de Cihuatlampa es el lugar de las mujeres sagradas, de las Cihuateteo, de las mujeres sagradas. Cihuapipiltzin, el lugar de las mujeres con mucho conocimiento. Las Yaocihuat, las mujeres guerreras, invencibles. Y el rumbo de las mujeres, Tzitzinime. Tzitzinime como las mujeres que han transmutado, pero tienen un fin todavía en este plano que cumplir, proteger, ayudar a los que trabajan con justicia. Las Tzitzinime son muy justas. Eso es lo que nos toca a nosotros empoderarnos para este año, pero ahorita con Xotekuk. Por eso yo quise iniciar este curso realmente, porque pues para eso es, para fortalecer nuestra casita hermosa. ¿Y cuál es? Es este que tenemos, no tenemos otro. Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo cuida? ¿Sí? Hermanita Gabriela y enseguida la hermanita Guadalupe. La Gracias, escuchamos. Sebastián, y buenas noches a todos. Quisiera Buenas noches. repetirme, por favor, ¿qué significa las mujeres Xihuateteo? Sigua, energía femenina. Teteo, como las mujeres sagradas. Las mujeres doblemente sagradas. ¿Por qué? Porque se saben respetar, porque se saben empoderar, ¿sí? Y ojo, los que aún tengan todavía la oportunidad, que todavía su mes, su menstruación, no lo tiren a la basura. Ofréndale a la madrecita tierra, a los árboles, ¿sí? Al agua, a la abuelita Chalchihuitlicue. ¿Por qué? Porque es su energía de ustedes. Es un poder que tienen ustedes, ¿sí? Es importante eso. Pero pues el sistema nos ha contaminado y dice que es algo como negativo. No es cierto. Es una vida que ustedes ofrendan. El poder sexual. Por eso dice la cihuateteo. ¿Por qué son teteo? Porque son mujeres que dan vida, doble vida, triple vida si es posible. Porque son las que nos unen, nuestras mamás. O díganme ustedes si no, cuando vive nuestra mamá, pues vamos, nos une como familia. Y cuando ya no está, desafortunadamente, la familia se desintegra a veces. Aunque entre hermanos, no, pues sí hay que convivir, pero ya no es lo mismo. Por eso si tienen todavía a su mamita, aprovechenla, aprovechenla, ¿no? Es la cihuateteo. Ujú. Sí, hermanita Gabriela. La Sucamati, Sebastián. ¿Qué mano y canochi no yolo? Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Es sobre lo mismo, abuelo. Eh, y la Siguapipiltzin, porque la siguiente, Yoasiwalt, ese es de las guerreras. Y la última Ujú. son de las mujeres que, digamos, que ya transmutaron, pero no entendí exactamente, abuelo. Mi pregunta viene siendo, ¿cómo podemos saber en qué grado nos encontramos nosotras las mujeres? Sí, hermanita. Gracias. Todo, todas las mujeres tienen algún grado
de todas esas energías femeninas? Claro que sí, hermanitas. O díganme ustedes, ¿creen que una energía femenina que se dejó vencer, inclusive que se suicidó, porque creyó que se le acababa la vida, es una mujer guerrera? No, las mujeres las pueden doblar, las pueden lastimar, pero son unas guerreras que se levantan, dicen la vida así, ¿no? Pipil, sihuapipilsi, de esa mujer hermosa por dentro y por fuera. ¿Por qué? ¿Por qué es hermosa? Porque su amor une, porque su amor sana, porque su amor es una mujer que en verdad vale ese jade, ¿no? Y claro que también nosotros como hombres tenemos nuestra energía femenina. Claro que no estamos tan empoderados tanto así, pero bueno, los tsitsinime. Tsitsi viene de esos como luces, las mujeres luz, ¿no? Como esas luciérnagas, ¿no? Estas luciérnagas le llamamos en náhuatl memetzi, lunitas que prenden y se apagan, que prenden y se apagan. ¿Por qué? ¿Por qué lunitas? Porque así hace la luna, ¿no? Luna llena, Sí. hermosísimo. Luna nueva, pues no se ve la luna nueva, ¿no? Por eso son las mujeres que son luz, pero son muy temidas también las tsitsinime. ¿Por qué? Porque se dice que son brujas, que son seres malvadas. Oh, ahora les pregunto a ustedes. Aquí tienen sus nietecitos, a lo mejor sus hijitos. Llega alguien y los golpea. ¿En qué se convierten ustedes? Brujas. Pues sí, las defienden, ¿no? Los defienden con uñas, como decimos, con lo que haya mordidas. ¿Por qué? Porque es su sangre de ustedes. ¿O no son así? La energía femenina, Uy, por sí, supuesto. Ujú. Sí, hermanita. sí, gracias. Sí, sí, cada noche no yo lo de todo corazón. Justamente es esto, hermanito. Saber entender, sabemos aceptar más bien, no entender. Entender ya entendemos que es son nuestras energías, sino aceptar. Decir, bueno, pues ese es lo que somos. Ahora, todo esto que sé y me reconozco, ¿cómo lo encauzo? ¿Cómo lo guío? ¿Cómo lo encamino? ¿Cómo lo enfoco esta energía? Para mi beneficio y para beneficio de los demás. Hermanito Marco, por favor, lo escuchamos. Lazo Kamati, Temashtiani. En el camino del aprendizaje, Temashtiani, había aprendido y quería consultarle su opinión, que las Iguateteo eran las mujeres que morían dando a luz en el parto y que también se les reconocía como en el mismo grado de los guerreros que morían en batalla. ¿Es correcto esto, Temashtiani? Sí, hermanito, es correcto. Porque es similar. Un guerrero da la vida por su pueblo. La, la mujer creo que es un poquitito más. ¿Por qué? Porque da la vida por dar vida. Y cosa que nosotros como hombres, como varones, como energía masculina, no experimentamos ese dolor de dar vida, ¿sí? Por eso las mujeres, y no es que digo, el 99.9%, las mujeres aman y superaman a sus hijos. ¿Por qué? Imagínense, 9 meses. Darle la vida en el parto. Son las iguateteo.
esas guerreras. Y dentro de la cosmovisión, esas guerreras son las que guían, que caminan juntamente con el sol también, iluminando. También les llamamos nosotros Teo Yao Miki. Teo, energía sagrada. Yao, guerrero. Miki, las energías sagradas muertas y muertos en batalla. Y es uno de los señores del día, si lo revisan ustedes. Ahí está. Pidámosle sabiduría a ellos que fueron valientes, que dijeron, aquí estoy. ¿Verdad? Sí, hermanito. Emma, abuelito, Tlazocamati. Nos tocamos de Nognetsi. El Teocali. Este año casa, hermanito. Este año casa. Es la casa sagrada. También se refiere a nuestro maravilloso cuerpo que debemos aprender a respetar, a cultivar en el aspecto mental, espiritual, físico, emocional, psíquico, energético. Vamos a cultivarlo, vamos a respetarlo, ¿sí? Si no lo respetamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Alguien más? No creo que lo haga. Se los aseguro, nadie lo va a hacer, más que nosotros. Es este año. Dice, la casa común que ocupa el pueblo, la comunidad, es llamada Chantli. Chantli viene de la palabra hogar, casa. En el interior de la casa encontramos la oscuridad que nos permite descansar y llegar a la introspección. Ojo, a la introspección. ¿Se acuerdan de la trecena? Seo celos que vimos el domingo. Está la casita, adentro está oscuro y hay un ojito estelar. ¿Se acuerdan? Esa es la casa. Nos habla de la introspección, del acecho, del descanso. Les decía yo hace ratito en el mensaje. Pues ahorita creo que la mayoría andamos así como desvelados por ofrendar nuestro sueño también para el nuevo año, ¿no? Pero entonces nos pide esto, ahora nos pide esto en este año, hacer esa introspección, hermanitos, cómo hemos estado trabajando, qué nos hace falta y qué nos hizo falta para poder seguir trabajando, fortaleciendo, cultivando, cuidando, fortaleciendo, empoderando esta hermosa casa que tenemos, ¿no? El elemento fuego de esencia femenina. Este año se puede utilizar para la reflexión, para atender las cosas escondidas, guardadas desde lo profundo de nuestro ser. Perdón. Entonces, hermanito, en esta casa tenemos que aprender a buscar qué es lo que está guardado. Tenemos nuestros propios secretos en nuestra casa. Es necesario esta casa decir, bueno, si yo sigo bebiendo bebidas energéticas, yo ya sé a lo que me atengo. Un preinfarto. Es un mensaje, es una advertencia. Entonces, tengo que dejarlos, ¿no? Nuestros abuelos y ancestros, abuelos sería el papá de nuestro papá, papá de nuestra mamá, esos son nuestros abuelos. Y los abuelos que nos enseñan. Nuestros ancestros, nuestras vidas pasadas, entraban a una casa de oscuridad para llegar a ver el pasado o el futuro. ¿Mm? Entonces,
Fíjense, esta frase es muy metafórica. ¿Cómo sería posible que yo me meto en esa casa oscura y voy a ver mi pasado y mi futuro? ¿No? Es como que es algo ilógico. Pero cuando hablamos en metáfora, justamente es, cierro mis ojos y está oscuro. Hago esa introspección, ¿no? A lo mejor dirán, pues es que es una casa oscura donde me voy a ir a sentar. No, cierren sus ojitos. Y al hacer esa introspección, podemos ver nuestro pasado, cómo hemos vivido y cómo lo podemos vivir en el futuro. ¿Mm? Hagámoslo. Adelante. Eran del grado de Tezcatlipoca. Un grado de Tezcatlipoca. Esto lo podemos hacer nosotros, sí, son ejercicios. Los ejercicios de Tezcatlipoca, justamente lo vamos a ver en la veintena de Toxcat. Son 20 ejercicios con Tezcatlipoca, combinándolos con los Tonalti. ¿Tezcatlipoca qué es? Tezcatl, espejo, poca, humear, tlitl, fuego. Entonces, este espejo que tengo, que humea, tengo que liberarme, liberar ese humo, para verme a mí mismo, para mostrarme realmente como soy, sin máscaras, sin tapujos, sin tabús. Ujú. Es un grado de ciencia de los Itzpopoluía, Itz de Itzli, Popo, Popo de Púa, Huilla, los que hacen la cuenta. O sea, este Itzpopoluía quiere decir los videntes por el espejo de obsidiana. Es un grado, es un grado. ¿Por qué? Porque han quitado este humo y pueden ver su futuro, pueden visualizarse. Claro, si yo, si yo estoy trabajando con mi energía interna, con mi otro yo, con mi luz y mis sombras, sabré entenderme, sabré qué destino me depara. ¿Por qué? Si yo todos los días me voy fumando 2 cajetillas de cigarros, ¿cuál sería mi futuro si yo me hago mi introspección? Un cáncer. Ajá. Todo eso se necesita ser vidente, sí. ¿Por qué? Porque a través de esta clarividencia o videncia o predicción, podremos nosotros seguir mejorando nuestra calidad de vida. ¿Cómo? Recordándonos que no somos eternos. Si el día de hoy lo disfruté, el día, pues adelante, ¿no? Si el día de hoy me pasé lamentándome, uy, el año 12 cuchillos de pedernal, me fue muy mal. No, no, lo hecho está. De aquí ahora te toca. A partir de hoy, ¿no? Aunque me acaban de regañar, ¿no? Sonríe. Vamos con esa buena actitud, ¿no? Son los Itzpospoluía, los videntes, por el espejo de obsidiana, que pueden ver a través de su espejo de obsidiana porque han quitado el humo. ¿O no les gustaría a ustedes ser un Itzpospoluía? ¿Cómo podemos iniciar? ¿Se acuerdan? Quitar el humo de la religión que nos han impuesto, quitar el humo de la felicidad. ¿Y qué es el humo de la felicidad? Si tú tienes dinero, si tú tienes propiedades, si tienes carros, esa es la felicidad. Esa es la etiqueta del hombre, de la mujer exitosa, exitoso. Pero si vives en la autosustentabilidad, vives en armonía, en paz, no, eso no es, eso no es.
Lo que nos han enseñado. La escuela. Imagínense cuántos años nos tienen en la escuela. 25 años. Haz la tarea. Haz esto. Y no te das ni un tiempo de, ay, que esté la tarea ahí. Gracias, abuelito. Aire, abuelito, mi Kisli, muerte, que hoy me permites atardecer. ¿Ah? ¿Me entienden? Esa parte. Sí, hermanita Guadalupe. Abuelito. Entonces, los Ispopolhuia son uno de las diversificación del Tezcatlipoca o cómo es. Ujú. Sí. Y en sí, el Tezcatlipoca es nada más, es el espejo que humea, ¿verdad? Y que debemos de liberarnos de todos, digamos, hablando literalmente del ego, de las falsas creencias o de las ideas para podernos reflejar realmente quién somos. ¿Eso sería? Reflejar realmente quiénes somos, pero sobre todo autorreconocernos, Ok. autorreconocernos como seres sagrados. Sí, no me voy a victimizar, no es que mi papá me obligó a irme a misa todos los domingos, sí, pero para él era lo correcto. Pero ahora Sí, ya eres adulto, sí. ¿no? Tal vez de niño, pues sí, órale, vámonos, si no, no hay desayuno, ¿eh? Sí, yo Pero siempre he ahora, pensado, perdón, siempre he pensado que hasta cierta edad le puedes echar la culpa a los padres, pero ya después te corresponde a ti sobrellevar o sanar todo lo pasado. exacto, Gracias, abuelo. sanar, autosanar, reconocer y aceptar. Sí, estuve en un error o estoy en un error. Cuando reconocemos, podremos cambiar, pero cuando no lo reconocemos, difícilmente vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque si no sabemos a qué enemigo atacar, pues a ver, ¿no? Entonces, ese justamente es un grado. De Itzpopolhuia es un grado, un nivel, como ahora que es un doctorado, un máster y todo eso, es un Ujú. grado de conciencia, Sí. es un grado de percepción, de intuición, pero es sobre todo un grado de vida armoniosa. Ujú. ¿Por qué te Sí. vuelves vidente? Porque pues sabes que estás en ese camino de la honestidad, de la centralidad que habla Shiu Tekutl. ¿Sí? Ujú. Gracias. ¿Qué, mano? Sí, hermanita. Bueno, a la vez también decirles que hoy estamos todavía vibrando con C, perdón, con Macuili, Zipac, con 5 cocodrilo o lagarto. Ahora bien, aquí no nos podremos confundir tanto. Mañana al amanecer estamos vibrando ya con Yeyecal. Cambia la energía a medianoche, ¿no? Tlacoyowali, a medianoche. Ahora bien, ¿cuál sería el ejercicio de esta veintena? ¿Cuál sería el ejercicio? Por ejemplo, hoy todavía estamos con Zipac. Ahorita no necesitamos tanto, hermanitos, no necesitamos tanto tiempo. Sentémonos, reflexionemos este año que acaba de terminar, cómo fue nuestro trabajo con Zipac. ¿Y quiénes son sus regentes de Zipacli? Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Cómo hemos trabajado con la creación de nuestros proyectos, con la creación de un
una nueva mentalidad, ¿no? ¿Cómo lo hemos trabajado? A partir de eso, podemos nosotros decir qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Al igual con Yeyekal, con Cali, con Cuespali. Pero ellos van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. ¿Por qué? Atlacahualo. Para saber qué necesitamos mejorar, pues tenemos que saber qué es lo que vivimos, qué sí hicimos y qué no hicimos. Pero precisamente con Xutecutli, ser honestos con nosotros mismos, ser justos con nosotros mismos. Es un ejercicio de Xutecutli, ¿eh? Es un ejercicio de Xutecutli. Justicia conmigo mismo. Ah, es que no lo hiciste, que tú eres un... Todo lo negativo, ¿no? No quiero decir. Es que eres un... No, está bien, ya. De los 20 proyectos que querías hacer, hiciste 2. Pero te felicito. Vamos por otros 2. Vamos a tú y yo juntos. ¿Quién nos vence? ¿No? Hacer esa introspección. Con Yeyecat, mañana, con el viento. ¿Cómo he sido yo? El grado de importancia para los demás. Porque el aire, el Yeyecat, no podemos hacer ayuno de no respirar. Por eso es tan importante, tan necesario, que a veces olvidamos que estamos respirando. Ahora, ¿cómo yo he sido necesario para todos los que me rodean? ¿Cómo actué en el año pasado? ¿Cómo pretendo actuar en este nuevo año que estoy iniciando? Un nuevo ciclo. ¿Me entienden? ¿Sí? En esta veintena trabajaremos 4 sesiones con Tlaloc. 4 sesiones. ¿Sí? Ceremonia en el Calpulli, Huitzilin y Payeyecat. Al terminar esta veintena, vamos a hacer la entrega de los bastones. ¿Y en qué va a consistir estas 4 sesiones como pedidores de lluvia? ¿Para qué nos va a servir el bastón? ¿Para qué nos va a servir nuestro morralito? ¿Para qué nos va a servir nuestro popochcomil? ¿Para qué nos va a servir nuestro cuchillito de pedernal o de obsidiana? ¿Para qué nos van a servir todas estas herramientas? Sí, yo platicaré con el abuelito Nahuizipacli para ver si me da la oportunidad de entregar allá los bastones en el Calpulli y en su espacio de él, y podamos hacer unos ejercicios ahí mismo, ¿no? De cómo utilizar nuestro bastón, cómo utilizar nuestras herramientas, ¿no? Y de ahí empezamos. Cada mes vamos a hacer una ceremonia. Cada mes vamos a hacer una ceremonia, pero ya con nuestras herramientas listos y listas. Algunos hermanitos hasta ya me pagaron el bastón, solamente es llevarlo, ¿no? Vamos a hacer una introspección, lo que nos han dejado los 20 Tonalten, lo que les decía, ¿no? De los 20 proyectos por cada día, lo que hemos logrado y por lo que queremos lograr. O sea, decir, bueno, me ha dejado esta experiencia, Chipacli, Yeyeca, Cali, pues Pali, Coat, Miquisli, Xochitl. Esto me ha dejado, esto que me dejó de experiencia, lo puedo reutilizar en este año para que yo pueda empoderar a otras habilidades, ¿no? Bueno, hermanita Mictlancihuatl, la escuchamos. Sí, hola, buenas noches, gracias. Maestro, me quedé Buenas con noches, hermanita. de cómo proteges tu campo y tu casa, porque a veces siento que
hay personas que realmente no se conectan con la luz o con la energía positiva y son fácilmente manipulables por las entidades oscuras. Y que bueno, en estos casos hay mujeres o hombres también que se terminan suicidando, ¿no? Y no necesariamente son ellos por ellos mismos, sino por energías externas. Entonces, porque a mí me pasó en una ocasión que mi gatito se puso como loco a dar vueltas y vueltas, vueltas, y en eso sentí como que mi novio me quería empezar a atacar, y luego en esos llegó un mensaje de su jefe muy agresivo y no sé qué. Entonces sentí como un bajón energético muy feo, pero detecté que era pues, el jefe, ¿no? Pero ya como que he aprendido a detectar y me muevo, me salgo de ahí, me alejo, cosas así, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo evitas que las personas, en este caso mi pareja, sea tan fácilmente manipulable, o simplemente nunca va a poder porque es negativo, o porque, o cómo, ajá, cómo físicamente o qué movimientos se hacen para que uno se empodere y no permita que esas energías te manipulen? Porque sé que te manipulan de noche, ¿no? Pero de día, o sea, ya en pleno conciencia, o sea, siento que es más complicado eso. Gracias. Sí, sí, hermanita. De día o de noche se puede aprender a manipular, a contaminar. Yo le llamo más contaminar. Es la energía de nuestros hermanitos. Somos tan sagrados, tan poderosos. Lo que yo hago, y a lo mejor les puede servir con mi salivita. Al momento de frotarlo en círculos, les digo, yo hago mi huevito protector, ¿no? Como mi burbuja. Como esta burbuja que doy un círculo. Paz. Declaro que hoy nada ni nadie contaminará mi energía. ¿Sí? Deme un minutito. Buenas noches, hermanito. Sí, dígame, hermanito. Oiga, sé que va a empezar un curso en un rato, creo. Y ya estamos en el curso, hermanito, por si se gusta integrar. ¿Y cómo le hago? ¿Ya no está usted en el grupo? No sé. Ah, pues ¿para qué se sale? No es cierto. Ahorita le envío el link, ¿sí? Sí estamos en la clase, hermanito. 260 pesos. No, lo que usted pueda, y si no, no pasa nada. Ya sabe, después le cobramos a Claudia Sheinbaum. No, yo respondo por Claudia. Sí, sí, hermanito, entonces ahorita le envío el link. ¿Y dónde lo va a enviar o qué? ¿O qué? ¿Cómo le hago? A ver si ya estoy desconectado de todo. En su WhatsApp. En el WhatsApp. Sí, Órale, pues. sí, hermanito. Ahorita le envío. Ujú, sí, hermanito. Sí, sí. Bien, hermanitos. Entonces, ahorita permíteme, el hermanito, pues aquí está el link. Raúl, Raúl. Aquí está. Sí, hermanita, lo que yo le decía con esto, declaro que nada ni nadie podrá afectar mi energía. ¿Sí? Ahora, a lo mejor ya estoy contaminado. Como usted dice, me siento desesperada y hay una forma. A mí me ha funcionado, a algunos hermanitos que les he compartido les ha funcionado. En un pequeño contenedor, tiene, creo, para 2 litros, 2 litros de agua, 7 cucharadas de sal de mar. Primera cucharada, Tlahuizlampa, mi gran señor Quetzalcóatl, ayúdame, dame esa sabiduría de poder sanarme. Otra cucharada, Tezcatlipoca, Mictlancihuatl, Mictlantecutli, protéjame, limpia mi energía interna. Otra cucharada, Cihuatlampa, el abuelito Xipetotec, ayúdame a quitarme toda esta energía negativa. Cuarta cucharada,
Abuelito Huitzilopochtli. Abuelito Huitzilopochtli, por favor, dame la fuerza de voluntad, de tener la capacidad de protegerme contra todo, contra todos aquellos que me quieren hacer daño. Otra cucharada. Mixcoatl fue el fuego, la serpiente nebulosa. Protéjame, abuelitos que están allá arriba, ustedes con energías. Sexta cucharada. Abuelita Madre Tierra, que tú que resguardas las energías de nuestros ancestros, protéjame, ahuyenten esta energía negativa que me trae y que atrae esta energía negativa que me quiere atrapar. Y el séptimo, agarro mi cucharadita y le pongo. Lo preparo. Y si tienen otra cubetita más grande, un poquitito más de agua, ya está preparado. Lo vierten y se dan su baño como se baña normal, su shampoo, su jabón y todo. Al final, a eso sí, con sus manos agarran, empiezan a untarse el agua, ¿sí? Y más, cierran sus ojos, intencionan y empoderan su mente que esta energía nos va sanando. Hasta ven ustedes lo oscuro, lo negativo que va cayendo, ¿no? Terminando ese baño, con una jicarita, con algo, toda el agüita, que se lo lleve. Agarramos nuestra toalla, nos tapamos, nos sentamos en posición fetal y intencionamos qué queremos quitarnos de lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Esos malestares. Por lo general, unos 3 minutos, 4 minutitos en esa posición, reflexionando, intencionando lo que queremos quitarnos de energía. ¿Funciona? Tenemos el poder. Hagámoslo, intentémoslo, pero sobre todo, tengamos la seguridad que va a funcionar. ¿Sí? Es importante esto. Y esa Ujú. es la pregunta de ahí, ¿por qué no nada más se queda, o sea, si se supone que entra con mi pareja, ¿por qué no nada más lo ataca él y sino que también como que se expande, pues, o sea, esa es como mi pregunta también. Porque emocionalmente, sentimentalmente, están conectados. ¿No? Entonces, aquí lo que puede funcionar es que los dos hagan esta limpieza, esta sanación, ¿no? Inclusive algunos hermanitos dicen, pues yo le voy a agregar ruda, le voy a agregar pasote. Sí, gracias. Le voy a agregar epazote, le voy a agregar otras cosas más, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pues sí se expande, pero entonces los dos tienen que hacer esta protección. Ujú. Al igual Ok. con esto, trabajar con los señores de la noche, igual hay que protegerse, ¿no? Bueno, eso les iba a decir al final, pero ya nos lo preguntaron. Ujú. Abuelito, Sí, ¿puedo agregar algo? sí, adelante, hermanita, adelante, adelante. Recordemos que todo se trata de energía y en el momento en que nosotros estamos elevando nuestra energía, automáticamente los que no están vibrando en la misma intensidad que uno, pues hay un rechazo, hay, digamos, ciertas dificultades en la comunicación, pero es por el desfasamiento de la energía, más bien de la conciencia, ¿verdad? Ya estamos más conscientes que otras personas y por ende a veces no significa que sea el caso, pues las parejas no se entienden, se llegan a separar por la discrepancia de conciencia. Y esto se da mucho. Eh, por experiencia yo puedo decir, ¿verdad? De que sí era mucha la diferencia en conciencia y de tal manera que pues se vino una ruptura que para mí pues es algo normal que se tiene que pasar si tú quieres seguir avanzando.
Eso es lo que quería compartir, abuelo. Gracias. La Socama tiene Gnitsim. Muchísimas gracias, hermanita, por su aportación. Claro, tenemos que hacer esta sanación. Máxime cuando nos volvemos conscientes que hay energía. Ojo, hay energía de todo tipo. Eso también es importante, ¿sí? No sé, a lo mejor yo haya resuelto su duda, hermanita. Sí, muchas gracias, maestro. La Socamati. Pues bien, hermanitos, entonces, Maestro, sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. maestro, Bienvenido. tengo una pregunta. ¿Qué dedos son para protegerse el círculo de protección? Y estos, miren, Ok, el dedo, ajá, El índice. frotamos, el índice. cargamos primero de energía. Y en este frotar, intencionamos No se ve, que maestro. queremos proteger esto. Le damos en círculos, estos deditos, Maestro, hay una le imagen damos ahí. en círculo. ¿Así? No lo ven ustedes. No lo vimos, maestro. Ya, es mi internet. Sí, sí Ya, se ahora ve, sí. abuelo. Disculpe, maestro, En el es cuando la pequeño. persona yo sí habla, lo veo, abuelo. lo corta. Cuando la persona habla, lo corta, maestro. Eso. Es correcto. Cuando hablan o quieren hablar corta. Bueno, entonces, miren así. A ver, sería de esta manera, ¿no? Hacemos círculo. ¿Y? Como al momento de estar frotando, estamos intencionando que queremos protegernos, que nos estamos protegiendo, que las energías siempre van a estar ahí, eso ¿qué? Van a estar. Estamos en forma dual, pero nos protegemos. Uno, mis deditos, me paro, me agacho y trato de hacer mi círculo energético, mi chimal, tonal chimali, mi tonal chimali, o sea, mi escudo energético protector. Doy un círculo, lo uno acá abajo y a trabajar. O lo otro, como les he dicho, ¿no? La protección con ajito, untarse ajo, aquí, en la coronilla, algunos le llamamos la mollera, en el ombliguito, un poquitito en nuestros genitales. Algunos hermanitos me dicen, no, maestro, el ajo huele mucho. Sí, eso es cierto. Y podemos utilizar, es que no tengo ajo, es que no te... Ah, pues tu saliva, ahí sí tienes, no creo que no tengas, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? Y sobre todo, este es la base, este es el punto medular de este trabajo con el Señor de la Noche, que es estos puntos energéticos a desarrollar en nuestro cuerpo, en nuestro templo, en nuestra casa. Hoy, hay que hacerlo hoy en la noche, hermanito. Hoy, es hoy. Después a Maestro, lo mejor de que te... maestro, otra preguntita. Aunque aquí en mi hogar, pues casi no, veo malas energías porque gracias a todo se mantiene en armonía con mi esposa y con mis hijos y mi hija. Pero una vez me preguntaba un compañero de trabajo que tenía problemas así, como dice la chica que hasta los gatitos y las plantas se marchitaban cuando venía alguien. Y ella pensaba que porque había escuchado que tenía mala energía esa persona. Entonces, para darse el baño de esa agua con sal de mar, ¿cuántos días tiene que estar el agua en el garrafón? En el momento que se va a bañar, antes de bañarse, prepara su agüita. Bueno, dijo cuántas cucharadas, ¿verdad, maestro? Dijo aquí. Sí, Ok, 7. 7 cucharaditas. Ok, maestro. Gracias, maestro.
Sí, hermanito, entonces es esta parte que nosotros debemos de hacerlo y debemos de hacerlo hoy, esta noche, los ejercicios que les decía, ¿no? El de ir ejercitando, ir trabajándolo, porque mañana ya trabajaremos con otro abuelito, con otra energía que es el de Itztli, lo oscuro de la obsidiana, ¿verdad? Estaríamos trabajando con esa energía, ¿sí? Entonces, al final de trabajar con todos estos señores de la noche, el, el último día, sí tenemos que darnos forzosamente este baño con agua, con sal de mar, y le podemos agregar, no sé, albahaca, otra hierbita que ustedes sientan, esa plantita que nos va a limpiar, nos va a sanar. Adelante, algunos pueden agregarle romero, pericón, es muy bueno para la limpieza, ¿no? Sí, hermanitos. Bueno, de mi parte sería todo. Para mí fue un placer estar con ustedes, ¿no? Y, y pues, si alguien quiere aportar algo más o si tiene alguna duda y si está en mis posibilidades de contestarle, adelante. Y si no, pues vamos a tener que también preguntar, investigar. Maestro, Hermanita Norma, la disculpe, escuchamos. maestro, otra preguntita, maestro. Dice que cada cucharadita cuando se le pone la sal donde vamos a poner el agua, decir qué malestar siente uno, ¿verdad, maestro? ¿Sí? Gracias, Y maestro. en cada cucharada lo empoderamos por cada rumbo. Recuerde que son 6 rumbos y nuestra intención sería la protección de nuestro cuerpo, la limpieza, la sanación de este cuerpo que es el séptimo rumbo, ¿no? Ujú. Gracias, maestro. Sí, hermanito, hermanita Norma, por favor, la escuchamos. Sebastián, buenas noches a todos. Muchas Buenas noches, gracias, un hermanita. gusto estar. Yo estoy por primera vez en estas clases y me encanta. Y bueno, solamente preguntar que es una vez que, o sea, esta limpieza energética así con el agua es una vez que nos bañamos, nos la vaciamos, ya no nos enjuagamos ni nada, ¿verdad? No se No, enjuaga y eso se hace cada cuándo. cada vez que nos sentamos muy cargados de energía negativa, inclusive a veces después del trabajo, ¿no? Sí. Ajá. Cada vez que uno sienta que necesite su bañito, hay que darse su bañito. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Y a los niños, por ejemplo, ¿sería algo similar o los niños no lo necesitan? Así son más perceptivos Ajá. por su energía limpia, por su energía tan pura, mucho más fácil se le adhieren estas energías. Y eso sí, Entonces, se le puede aplicar a ellos, sahumarse también con flor de pericón, también es efectivo, muy efectivo. Ujú. muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias. Sí, hermanita, Sacamate mi. Hermanita Ana, por favor, la escuchamos. Tlazohcamati, Temaztiani, bueno, iniwan, Tlapoyahualti. La Pues, ya que Poyahualte, no, sí. deseándoles a todos un nuevo año lleno de la energía de Cali, eh, y pues, deseándoles a todos que podamos fluir en esta sabiduría, en esta hermosa sabiduría. Y pues, Sebastián y yo estaba escuchando la pregunta de la hermanita de cómo de cómo es posible es em, pues sanar o, o sobrellevar esas energías discordantes o negativas. Y era una pregunta que yo me hacía desde que inicié y desde mucho antes, ¿no?
cómo poder, cómo poder sentir esa armonía, pues no solamente en las relaciones, pero pues también en la relación conmigo misma. Entonces, aquí a mí lo que me ha funcionado de alguna manera desde mi Neltilisli, mi percepción, desde mi sentir, ha sido pues seguir esos pasos que usted nos ha dado. Y ha sido la introspección, el saber, esa pregunta que usted nos hace de saber quiénes somos, es una pregunta que no entendía y que apenas estoy entendiendo. Yo sé que hay mucho más y desde mi percepción, desde mi nivel de poder entender, desde, no sé, desde mi nivel de conciencia, creo que he ido poco a poco descendiendo a conocerme con cada una de las energías que vibran en el día, en el año, en la trecena, en el día, pues en la veintena. Y a mí me ha dado la posibilidad de llegar a saber poco a poco, ir descubriendo quién soy. Pues no sé si me doy a entender, Temasiani, es algo, realmente para mí ha sido algo complejo poderlo entender. O sea, porque yo repetía, no, pues es que yo soy Matlacti Huanseco Espalin, pero el hecho de decirlo y no sentir realmente qué era, ¿no? Qué es vibrar con esa energía, pero para mí ha sido trabajar con las 20 energías, trabajar con mi Tezcatlipoca hasta llegar a lo más profundo de mí. Es algo, el ejercicio que usted habla hoy, el de acostarnos en esa posición fetal, como Dios nos trajo al mundo, dice usted, pues desnudos. Y desnudos, desnudarnos no solamente de la ropa, sino también desnudos, quitarnos esos nudos que están ahí. Y creo que esos nudos se encuentran en el espejo. En ese espejo, ¿no? Hablaba la hermanita de la pareja. Y realmente creo que es algo que es muy común. Entonces, yo había escuchado en diferentes talleres, conferencias, información sobre que la pareja es nuestro gran maestro, que la pareja nos refleja exactamente la mirada en el espejo. Todo lo que sentimos dentro, cuando algo nos mueve, esas emociones o esos sentimientos que nos mueven, pues son la respuesta al mirarnos al espejo. Y yo he visto personas que algo me ocasionan y antes me escondía. Salía y dije, ay no, ahí viene fulano, ahí viene sutano, no quiero ver a Mengano, no los quiero ver porque algo me ocasionaban dentro. Entonces, acechar qué es lo que estoy sintiendo y enfrentarme a mí misma en esa lucha florida, para mí ha sido muy fuerte. Para mí, desde mi percepción, desde mi forma de ver, ha sido a veces casi estar al punto de decir, ya no quiero saber nada de esto, me estoy volviendo loca o qué está pasando, ¿no? Porque he tenido que, pues, también iniciar esa lucha todo este año pasado con con esa energía maravillosa del TECPAD, de cortar con esas ideas, con esas, pues con esa forma de ver, pues la misma educación, eh, esa forma de pensar y todos esos miedos que no me habían permitido avanzar. Usted habla de este año, el año de esa esencia femenina, el año de las mujeres, pero creo que también de los hombres.
porque usted lo ha repetido en varias ocasiones. Yo lo he escuchado así, así lo interpreto. Los hombres también tienen su parte, su esencia femenina, esa dualidad. Y creo que es importante que las mujeres trabajemos esa parte, ya lo decía usted con la ciguateteo, con las mujeres, con esas mujeres que nos están enseñando ese valor, ese amor propio. Como decía, ¿no? El valor que tiene una mujer no nada más es porque el valor que alguien más me está dando, sino el que yo estoy sintiendo al conocerme, al llegar hasta lo más profundo de mí y atravesar desde mi y desde mi experiencia y haber llegado hasta lo más profundo a rescatar a esa niña que estaba ahí entre los escombros de pena, de dolor, de tristeza. Ha sido muy difícil tener que recordar todo, pero yo no, antes pedía, iba a terapia psicológica o psiquiátrica y le decía a la persona, al terapeuta, al doctor, deme algo para que se me borre todo. Hoy no, hoy no, Temaztiani. Hoy toda la experiencia que me ha dado en la introspección y el encontrarme conmigo misma, aterrándome a veces tremendamente al grado de sentir la locura, es lo que me ha hecho ir descubriendo quién soy y que mis relaciones, o que no solamente la relación conmigo cambie, la percepción de mí misma, de saber quién soy, sino también la percepción ante las relaciones que tengo. El ver, el no enojarme porque el otro no es como yo quisiera, porque a lo mejor porque en ese momento a lo mejor me creía que yo sabía más, porque es que yo ya inicié este camino y yo sé más. Y no es así. Creo que hay algo muy, muy hermoso y bueno, es mi experiencia. Eh, Tal vez sería muy interesante, ¿no? Que todos compartiéramos qué ha sido, ¿no, Temaztiani? La experiencia con el acecho, con cada día de la veintena, trabajar, hacer esa introspección profunda, pedirle a las energías. Y yo decía, pero es que no me escuchan, así, o sea, ¿a quién le estoy hablando? Hasta me escondía para que no me vieran. Pero ahora no me interesa, o sea, ir descubriendo sobre todo ese sentir, esas gotitas, como yo le llamo, esas gotitas de paz, esa mirada en el espejo y verme, sí, yo tengo una dualidad, que se ha distorsionado, que se ha desequilibrado, ¿sí? Pero ahora tengo esa capacidad de hablar con ella, de verla venir y de decirle, a ver, a lo mejor parezco loquita hablando conmigo misma y diciendo, consciente de que tengo una dualidad y que puedo hacer un trato con ella. Y de que, bueno, entonces, dice usted, cuando hablamos, ¿con quién hablas? Cuando hablas solo. ¿Y quién? Pero yo también me pregunté, ¿y quién habla con mi dualidad? Y pues estoy infinitamente agradecida a Temaztiani porque hacerme esa pregunta de quién habla con mi dualidad va dando una respuesta que sé que tengo que alimentar, que tengo que seguir nutriendo para que no se me olvide que quien habla con mi dualidad es la luz. Y que de la misma forma puedo empezar a ver al otro con esos ojos, de saber que estamos viviendo una experiencia humana y que es el gran espíritu viviendo una experiencia humana en un pequeño fractal de la luz, pero soy parte de esa mente creadora, de ese creador, de ese padre, madre creador, y de esa dualidad. Es complejo, para mí ha sido complejo entenderlo, pero también a la vez maravilloso
estar en el intento, en el intento, en el intento de verme en el espejo y saber quién soy. Esa pregunta para mí ha sido básica. ¿Quién soy realmente, no? Pero no solamente saberlo, sino sentirlo. Y Tlazocamati, espero tener esa fortaleza para seguir nutriendo y que no se me olvide. Y que si se me olvida, pues volver a empezar de nuevo, porque ha sido maravilloso encontrar encontrar en ese espejo, despejar ese humo. Y agradezco infinitamente, Temastiani, hermanitos, energías sagradas, porque ahora sí les puedo decir que somos energías sagradas, sintiendo en mi corazón que somos energías sagradas. Se lo puedo decir a mi hija cuando a las Ya personas, cállate. incluso a mi esposo, Ay, perdón. a mi esposo que ya murió, le puedo decir hasta donde esté, porque tenía un pleito también con él. Tenía un gran pleito y no entendía que pues realmente no era él, era yo desde adentro, que tenía que conocerme y tenía que saber quién soy y que lo había olvidado o que no lo recordaba. Tlazocamati, Temastiani, Guano Iniwan. Y disculpen, sí, disculpen por extenderme, disculpen por hacer este análisis tan largo, y espero me comprendan. Pues estoy emocionada, estoy sorprendida de toda esta sabiduría. Tlazocamati. Tlazocamati no ignitzem. Le agradezco infinitamente su reflexión, su aportación. Cuando empezamos a entender las energías y empezamos a entender este camino, se nos abren muchas puertas, hermanitos. Y no se desesperen si dicen, no, pues no conecto nada con el Señor de la noche. Pídanlo. Ellos nos van a ayudar para poder aperturar nuestro trabajo energético. ¿Sí? Lo otro, hermanitos, no se olviden que hay que trabajar con esta energía de Xiuhtecutli, que nuestro pensamiento, como lo tenemos aquí, de colibrí, esa fuerza de voluntad, ¿sí? De trabajarlo. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, perdón, yo necesito saber, porque tuve una confusión sobre los pedidores de lluvia. Usted nada más va a entregar los, supongo, ¿verdad? Los bastoncitos de pedidores de lluvia a los que ya cumplieron con el tiempo. No, no. Todo aquella persona que diga, es que son herramientas que ya los vamos a llevar a la práctica, ¿no? Ah, muy bien. Haga de cuenta que cada veintena vamos a ir a hacer una pequeña ceremonia, pero ya llevando mi bastón, llevando mi morralito, llevando mi atecojoli, mi popushkomit, mis velitas, ¿no? Por eso se les va a entregar para que ya lo empecemos a practicar. ¿Saben Ah, qué? muy bien. En esta veintena vamos a hacer esta ceremonia. Vamos, ya tienen sus herramientas y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. ¿Sí? Ok, sí. Otra pregunta, abuelo. He oído mucho lo que es Tezcatlipoca, pero hay otros, pues no sé cómo llamarles, si hay otras energías en el mismo rango que él o él es uno de los más altos, abuelo. Bueno, el mismo Tezcatlipoca tiene diferentes advocaciones. Es como cuando hablamos de Cristo, el Sí. Salvador, Jesucristo, el Mesías, en fin. Al igual que Tezcatlipoca, ahí está Tonatiuh, ahí está Quetzalcóatl, ahí está Xipetotec, ahí está Tlaloc. Cada uno de ellos
se puede trabajar en algún aspecto, en algún ámbito de la vida, ¿no? Tezcatlipoca es la misma conciencia, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, es nuestro otro yo. Es Sí. cuando usted dice, la hermanita Ana, me siento calladito, me está diciendo, oye, esto no va a funcionar, estás loco, ¿cómo le haces caso al maestro? No vas a poder ver nada. Empieza a sabotear, resulta justamente es el alacrancito. Nadie más nos va a sabotear más que nosotros mismos. Entonces, entender, comprender que estamos en armonía, estamos trabajando juntos, es decirle, bueno, yo te acepto, acéptame, trabajemos juntos. Bueno, Sí, hermanita. gracias. Gracias, abuelo, por solventar todas mis dudas. Con eso se me va abriendo a mí mucho el panorama. Gracias. Es la intención, hermanita, es la intención que caminemos, como siempre les he dicho, caminemos como los carricitos, juntos, brazo con brazo, codo con codo, nadie adelante, nadie atrás. Porque si ustedes, si yo vengo atrás, no me van a ver si caigo, pero si nos vemos a los lados, caigo, me levantan. Se caen, yo los levanto. Juntos como las estrellas, cada uno brillando con su propia luz. Ok. Sin necesidad de opacar a nadie, porque no hay necesidad de opacar a nadie. Somos únicos y especiales, ¿no? Le mando texto para lo del bastón. Perfecto, hermanita. Bueno, hermanitos, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado y pues vamos preparándonos para entrar a la charla, a la clase magistral del hermanito Ometoshli, Nexahualcoyotl, que hoy tenemos también por ahí de un maestro que nos va a compartir sobre Yancuichihuitl, sobre el año nuevo. Amestlazotla y Canochino Yolo, Tlazocamati, maestro, tlazocamati, todo bien. Tlazocamati. Estamos plan. Tlazocamati.